El de arriba manda, si le pone a uno en el espíritu que hay que matar a alguien, lo matamos. Por aquí hay otra casa. Y justamente esto es lo que les digo, hay un charral. Usted lo atraviesa y se encuentra con más casas. Amigos, ¿qué es esta otra vida? Dios mío. Aquí eso lo llaman búnker, donde la gente viene a consumir. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en un campamento Mundari en Sudán del Sur, pero resulta que me acaba de llegar una misión muy importante, una misión que tenemos que ir a cumplir a Costa Rica, y por dicha, porque aquí el tiempo está bastante caluroso, me estoy sofocando, así que vamos a ir a ver cómo se encuentran las cosas por allá. Como era de esperarse, está lloviendo en Costa Rica. Amigos, volvimos aquí porque tenemos una misión muy especial, y es que hoy nos vamos a entrar en algunos de los barrios más peligrosos del país, en los barrios del sur, en la capital, en San José. Vamos a entrar a barrios como María Reina, Atillo, Pochote, la Sagrada Familia. Hoy nos vamos a entrar por aquí y además vamos a conocer una fundación que prácticamente le está arrebatando niños al narcotráfico, que está cambiando la vida de los niños en esta parte del país. Esta es una cara que prácticamente no se muestra de Costa Rica y que hoy vamos a conocer. Estamos en el barrio Sagrada Familia y aquí detrás de mí podemos ver una de las principales causas de violencia, de homicidios que hay entre todos estos barrios, y es que cada barrio, incluso cada zona en el barrio, está controlada por una diferente banda. Esto se me hace muy parecido a lo que veíamos en El Salvador. Tengo que decirles que me parece que yo nunca en mi vida había visto un signo así de pandilla en Costa Rica. No sé si es una pandilla o una banda, pero es LL. Me dicen que es de los Lara los que controlan esta zona, y que otra zona la controla otro grupo y otro grupo, y entonces la pelea por puntos de venta de droga es lo que termina generando tanta violencia. Y además, un grandísimo problema es que la principal droga, al parecer, que se consume en todas estas zonas es el crack. Es una droga que lleva a la gente a lo peor, a las últimas condiciones. Por eso es que se ve tantísima indigencia. Amigos, nos encontramos con Alberto Mohamed González Rojas, alias Crack Sparrow. Crack Sparrow, El locomaniático, ¡Diablos! ático. Así, disculpe con todo y su respeto. Cuénteme algo, ¿cómo le digo? ¿Alberto o Crack? Jack Sparrow, Crack Sparrow. Crack Sparrow mejor. Sí. Ah, pero anda aquí la joya de Crack Sparrow y todo. Y yo soy Crack Sparrow, yo soy de la ciudad, papi, de aquí, para visitar a mi amigo Jack Sparrow. Cracky, cuénteme algo, ¿cómo se llama este barrio? Reina de Los Ángeles. Reina de Los Ángeles. Sí. Y es normal que haya tanta policía así como hoy ahí. La reina, la reinosa, la más primordiosa, solamente vienen a molestarnos y a pegarle la indigencia, y solamente nos vienen a golpear y a robar. Yo soy Crack Sparrow, el locomaniático, ático. No mucho que estoy ocupado. Pero, ¿siempre están ahí o no? Las autoridades son los que cuidan el barrio. Sí. Pero siempre están aquí. ¿Y por qué aquí en este barrio se ve tanta indigencia? Papi, porque los indigentes siempre caminamos buscando algún refugio donde más le ayuden. A veces las personas son más buenas y en otros lados son más malos. Entonces van a ir dependiendo de cómo lleve la vida uno. Y hay mucho consumo aquí. Papi, eso no sabría decir, porque ahora en vez de buscar el consumo, mejor trato de evitarlo y no estar en la vara de que como era antes. Yo voy cambiando ya. ¿Y cómo es el peligro aquí en este barrio? ¿Asaltan a la gente o usted puede andar tranquilo? ¿Cómo es? Y en dependencia, como le venga la suerte, tal vez con la autoridad o si no con algunas personas que no son del barrio ni los conocemos. ¿Pero es peligroso o no? Y no, aquí, papi, cuidamos a la gente. Que le quieran hacer daño, nosotros lo tiramos encima de una vez. Lo pelan. Papi, no lo pelamos, pero el de arriba manda, si le pone a uno en el espíritu que hay que matar a alguien, lo matamos. Los diablos, mi hermano. Es que no puedo hablar mucho. No, tranquilícese, Crack. Me asusta. Me asusta. No. Pero entonces, aquí todo se mueve con tranquilidad en el barrio. Sí, papi, todo con tranquilidad. En esta zona aquí. Allá, todo esto ya es la dirección. Es la dirección. Pero tiene que preguntarle a ella si puede grabar aquí todo esto. Ay, pero jaya. Está como un diente de leche, pa. Esta es una zona donde se reúnen las personas sin hogar. Sí, papi, así es, siempre, papi. Yo casi no vengo aquí, pero siempre miro a la gente que está aquí. Buenas. ¿Usted es de aquí o es extranjero? No, yo soy de aquí. ¿De aquí? ¿Usted es de este barrio? Sí. ¿Y cómo terminan acá? Por la droga, primero. Sí, aquí, Por el consumo. sí, aquí dormimos y a veces nos dan algo de comer. Antes venían, ya no viene nadie. Y aquí aguaceríamos a comer techillo. Aquí se cubren de la lluvia. Y del frío a veces dormimos aquí dormimos.
Vienen los policías todos los días a sacarnos, a cada rato. Llega la policía a sacarlos acá. A veces, pero casi no nos molestan. Yo soy un adicto a una enfermedad. Padezco de un deseo imperioso, de una obsesión mental, de una pérdida de control, una vida ingobernable, sutil demencia, dicen, perversa enfermedad del alma, pérdida de control, ¿verdad? Convencido a veces de que todo anda mal cuando todo está bien, neurótico, un desequilibrado emocionalmente. Es un síntoma de una enfermedad multifactorial, muy compleja y muy insidiosa, ¿verdad? Aquí eso lo llaman búnker, donde la gente viene a consumir para no andar en la calle, ¿verdad? Por los efectos secundarios de la droga, que el sistema nervioso se atrofia y entonces la gente se asusta, pero aquí no. Y aquí estamos más tranquilos a consumir la dosis, lo que nos exige, lo que nos exige la mente, ¿verdad? Viene gente a dormir también, el frío, la lluvia. Aquí estamos más tranquilos. Aquí es muy seguro, aquí es muy tranquilo. Aquí Debería la policía lo que más nos molesta es la policía. La policía mantiene aquí seguro. No. Solo vienen a quitarnos la única dosis o lo único que tenemos, hasta los tubos nos quitan. O sea, cosas que, ¿me entiendes? O sea, solo vienen a hacer el daño prácticamente, todos los días. Entran todos los días aquí al Todos los barrio. días entran como 5 o 10 veces, de 5 a 10 veces. Vienen a ver qué decomisan, ¿me entiendes? A ver qué se roban. Deberían de estar siguiendo ladrones o buscando, ¿me entiendes? Otra gente que, ¿me entiendes? Somos simples adictos, así por decirlo. O sea, no hacemos daño a nadie aquí, ¿entiendes? Estamos en grupo y entre todos nos intentamos ayudar, ¿sí? El punto es que usted dice, es como que ustedes están tranquilos en su búnker. Exactamente. Que los dejen aquí queditos. Sí, exactamente. Si nos sacan, más bien los que nos sacan era que nos robamos. A ver qué se levantan. Que la gente nos queda asustados viendo porque estamos bajo el efecto de la droga o porque no les gusta que nosotros aquí no consuma o así. En cambio aquí no, aquí nadie nos molesta, no molestamos a nadie. Algo bien impactante y sobre todo para los niños es que aquí se encuentra el play. Por este otro lado está la cancha. Aquí es donde pueden venir a jugar. Y ahí al fondo está el búnker. Ahí es donde están todos los indigentes consumiendo. Lo que compran también obviamente en estos callejones. Eso está bien triste. Pues muévete, muévete que aquí llegó el que le gusta, le encanta la gasolina, quiero más gasolina. ¿Qué tal, señora? ¿Qué, mi hermano? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, mi chiquito. Usted es de aquí, de Pochote, toda la vida. Cumplo ahora el 11 de abril 40 años. 40 años. Sí. ¿Y cómo considera usted la vida aquí? Muy tranquilo. ¿Es muy tranquilo? Sí. Aquí nos roban. Sí, aquí muy tranquilo, viera, no sale y dentro como sin nada. No es como uno lee de peligroso. No, aquí vieras qué tranquilo que es aquí. Yo que tengo tantos años de vivir aquí, vieras que no, muy Nunca le ha tranquilo. pasado Lo nada. único No, ya no. peligroso fue que cuando mataron a un muchacho allá, Pero eso hubo fue un hace mucho incendio que hubo aquí, tiempo, sí. aquí cerquita. Ajá. Pero sí, no, que aquí todo muy tranquilito, viera, gracias. Entonces puedo caminar tranquilo aquí. Aquí no le roban, aquí no le llegan. Tengo todo vieras bien. qué tranquilo que es aquí, no, muy lindo, vieras qué bonito que es aquí. Vamos a seguir conociendo aquí entonces. Sí, muy bonito, sí, claro, vamos cuando hay todas las vueltitas, ¿verdad? En los charrales que hay a los alrededores de los barrios, los indigentes, las personas sin hogar, aprovechan para hacer casas. Buenas. Buenas. Viene grabando, ¿eh? Hay muchísima gente viviendo aquí, No, ¿verdad? que si viene grabando, mi amor. Vengo a hacer un documental, sí, de esta zona. Qué increíble, amigos. ¿Cuántas personas y cuántas casas? Hola. 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 Mesa. Buenas. Por aquí hay otra casa. Y justamente esto es lo que les digo. Hay un charral, usted lo atraviesa y se encuentra con más casas. Amigos, ¿qué es esta otra vida? Dios mío. Estoy realmente impresionado. No pensé encontrar. Yo creí que había alguien viviendo por ahí, otra persona viviendo por allá. Pero incluso hay familias viviendo aquí. Buenas, permiso. Mi hermano, ¿me puedo sentar aquí? Mucho gusto. Ustedes son de Pochote. Correcto. Toda la vida. Sí, señor. Ticos o Soy extranjeros. Panameño, panameño, pero soy más tico que panameño. porque Panameño. Tengo 47 años viviendo en ese país. 47 años. Sí. ¿Y cómo terminaron viviendo acá en el Charral? ¿Cómo le llaman aquí? Bueno, ese charral porque es un lote como, o sea... ¿Tiene algún nombre aquí en el barrio? Ah, ese no, ese es por el mismo Pochote, es un barrio, es en parte del barrio siempre, ya. Johnny, ¿cómo terminó toda la familia? ¿Todos ustedes son familia? Somos una sola familia porque somos hijos de Dios y somos personas que nos comprendemos uno al otro. Ok. ¿Cómo terminaron viviendo acá? Para serle sincero, vea, es una pregunta que para serle en el fondo
fondo, solo Dios tiene esa respuesta, cómo terminamos aquí. Porque muchas veces uno trata de buscar tal vez un refugio, una ayuda, un soporte, o sea, un impulso para salir adelante en la vida normal, en la vida decente, y mucha gente no comprende eso. Tal vez uno ha estado aquí y uno quiere salir, uno busca una ayuda, mucha gente lo que hace es formar un estigma en la frente de uno. Aunque uno quiera salir, mucha gente siempre lo ve a uno como un vagabundo, un adicto, O sea, vulgar. usted sale de aquí Entonces, y lo rechaza la sociedad. correcto, el 99.9% de la sociedad lo rechaza a uno siempre. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Cómo sobrevive? Bueno, yo descargo camiones en el mercado y tengo una bodega de plátanos donde yo trabajo fijo. Pero yo soy contador, soy auditor en contabilidad. Contador. Sí, señor. ¿Y cómo terminó acá? ¿Se Bueno, consume? Yo consumo, sí. ¿Y qué consume acá? Yo, droga. Y la droga lo llevó hasta este punto. No, muchos motivos me han llevado a ese punto. Falta de comprensión. Tuve un tiempo también, estuve un tiempo fuera de privado de libertad. Y cuando uno está en privado de libertad, uno muere en el tiempo. Porque la cárcel es un cementerio de hombres vivos. Uno muere en el tiempo. Y cuesta que uno se vuelva a estabilizar con la sociedad, tanto como con la gente. Con su propia familia cuesta mucho que uno se vuelva así a normalizar. Porque no comprenden, porque son dos mundos diferentes. Este rancho acá entonces es de una amiga de ustedes. Sí, es una amiga de nosotros. Una hermana mía, porque Ella, digamos, prácticamente nos ayuda a muchos, digamos, a dormir, a descansar, a poder descansar de comprendernos. y a comprender. Solo los que hemos caminado en el camino del sufrimiento podemos entender a otra persona cuando está sufriendo, sin necesidad de decirles palabras, solo con la mirada. Y hay veces que hay personas que juzgan, critican, pero no entienden ni comprenden el sentimiento de uno, lo que uno siente, lo que uno tiene por dentro. Solo Dios y uno sabe lo que uno pasa en el camino. Y a veces como llega a donde uno está, son por malas decisiones, emociones, violación, rechazo, falta de comprensión, falta de entendimiento, falta de muchas cosas. No solo es venir y tomar una decisión de fumar, hay otros que lo hacen por curiosidad, otro por emociones, otro por falta de amor. A veces lo que empieza por diversión termina en tristeza. Lo que nunca has probado nunca te va a hacer falta. Entonces hay veces lo que nosotros probamos, lamentablemente en el cuerpo lo hace falta. A un joven que le ofrecen marihuana, que va a una fiesta y se está divirtiendo con alguna droga, ¿qué le diría a usted en su experiencia? En mi experiencia, en lo que yo pasé personalmente, vuelvo y repito, lo que empieza por diversión termina en tristeza. De que por el momento va a sentir alegre y va a sentir emoción, muchas cosas, pero llegará un momento que esa persona ya no va a estar ahí, esa diversión ya no va a estar. Van a estar sentimientos, después ya no lo va a hacer por diversión, sino por necesidad, por angustia, por desolación. Y los que lo hacían por diversión ya no van a estar tampoco. Ya no van a estar. Una persona cuando te induce a algo es un momento, ¿me entiendes? Es un momento nada más y eso es todo. Porque eso es una destrucción para la persona futúricamente, es un trampolín, es un brinco de aquí para lo que va a llegar a ser mañana. Y eso, la droga y el cigarro, la birra, lo que sea, llega a ser progresivo. Empiezas por una cerveza, empiezas por un jalón de marihuana, por vapo, por lo que sea, y luego termina en exceso. ¿Por qué? Porque a veces la droga o lo que estés consumiendo abraza tus sentimientos y emociones. Entonces es mejor no pruebe algo que no vas a poder controlar más adelante, porque la droga, el alcohol y todo eso se convierte en un monstruo que va creciendo y va obteniendo tus emociones. Y todos creen que lo van a poder controlar, ¿verdad? Y eso no se controla, la droga no se controla. La mayoría estamos huyendo de nuestra propia realidad, de un rechazo de un padre, de una madre, un aborto, un abuso, una violación, de lo que sea. Llegará a ser un momento, una desesperación en tu vida, que eso es lo que va a anestesiar un poco tu estado. Mi única forma de decirle a un joven que está empezando en algo, es necesario que busque a una persona que siempre está anuente a ayudarte, porque el que te ama y te quiere siempre buscará la mejor manera, las mejores palabras para decirte que estás mal. Uno a veces es arrogante cuando es joven, piensa que tiene el mundo en su mano, pero la autodestrucción viene poco a poco, y cuando llegas a tocar fondo no te das cuenta en qué momento llegas, solo sabes que estás ahí. Y ya cuando uno está solo, rechazado por la familia, por todo el mundo, es donde abraza más uno la necesidad de consumir. Ya no lo hace por amor, por deseo, por algo, sino lo hace por anesia. Yo en mi caso a veces yo he llorado sufriendo y todavía consumiendo porque no he querido. Para que Dios pueda hacer algo en mi vida, yo tengo que hacer algo por mi vida. Dejar de consumir, Él me dará la fortaleza para salir. Pero en este caso yo en el momento no quiero dejar de consumir. Aquí es donde se lava la ropa. Ajá. ¿Usted qué? ¿Le ayuda a las personas a lavar la ropa? Cuando pueda. Cuando pueda, a veces me pagan, no voy a mentir, pero en todo momento todo cuesta, en este mundo de la vida todo cuesta. Claro. Pero lavo la ropa lo que es mi marido, mía, ¿me entiendes? Amigos y gente. Amigos, es decir, a veces. Ajá. A veces les cobro, no lo voy a mentir. Sí. O también de la ropa que me traen, yo llego, la lavo, vendo ropa. A los que veo que les puede pagar. Sí. A los que no, cuando puedo les regalo, ¿me entiendes? Cuando yo veo que realmente se lo merecen, cualquier cosa porque es que nos merecemos. Esta es la cocina. Y bueno, ahorita está así porque en todo momento, o sea, tengo días de no venir porque yo trabajo mucho, paso por todos lados, pero, o sea, casi siempre yo estoy aquí. Por ejemplo, hoy empiezo a lavar, empiezo a ordenar, empiezo a hacer, o sea, aseo, ¿me entiendes? Está un poquito desordenado, más bien que vergüenza, por esa parte. ¿Y normalmente qué comen? ¿Qué almuerzan? O... Es que depende de lo que sea, digamos, por ejemplo, yo casi siempre, gracias a Dios, siempre tengo para comprar mi bolsita de arroz, ¿me entiendes? Sacrifico alguna... ¿Usted hace arroz aquí? Claro, yo hago arroz, hago carnes, hago sopas. ¿Qué tal, muchachos?
a todos, ¿me entiendes? Cuando puedo, les cocino, a veces vendo comida también para ayudarme, independientemente, tal vez sea para comprar algo, para comprar lo mío, ¿me entiendes? Claro. Ya no voy a ser hipócrita. ¿Usted construyó esta casa? Sí. ¿Usted fue la que lo hizo? Sí. Pero esto es una casa prácticamente. Es que en todo momento me gusta estar en un lugar donde yo me sienta Incluso cómoda. usted le ha posado a los muchachos y todo. Cuando puedo, sinceramente no puedo negar de que a veces, ¿cómo explico? A veces, o sea, soy de mal humor y todo y les digo que se vayan y Sí. todo, o sea, como tiene que ser, pero cuando puedo, ahora más paso mucho trabajando, entonces, por eso mismo, ahí yo les digo que se queden cuando pueden, menos en mi cama. Su cama sagrada. Eso es lo único que no me pueden tocar, no me puedo, menos en mi cama, es cuando me enojo y digo todo el mundo váyase, o cuando encuentro desorden, que es lo que menos me gusta. Amigos, de verdad estoy impactado de la cantidad de personas, de casas, de todo lo que se encuentra aquí. Y es que afuera ni siquiera se ve. Hay monte afuera nada más. Y uno cruza esa barrera y está este otro mundo. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto es típico de los barrios. Siempre tiene que haber un perro. Mejor corro porque después se tira. Estos se podrían llamar los barrios de la parte baja de la Sagrada Familia. Sagrada Familia. Así es, mi compadre. ¿Esto está recién chorreado? Puede pararse, no hay ningún problema. ¿Seguro? De ahí ya quedó mi huella. Ahí va a quedar. Ahí quedó para toda la vida. Ahí va a quedar Araya ahí metido. Mi hermano, aquí la Sagrada Familia es peligroso, es tranquilo. ¿Cómo lo considera usted? Como todo, lo normal. La gente que no conocen, ya imagínate, pero ya la gente que conocen, todo normal. Entre, por ejemplo, la gente de aquí se dan asaltos aquí. Ahorita está muy calmado, solo que hace poco hubo unos eventos locos arriba, pero no, de ahí todo está normal. Veo que todas las casas han sido levantadas. ¿Qué es? ¿Que el río se llena y lo inunda? Sí, claro. A veces el río ha llegado hasta aquí. La magnitud de aguas nivel hasta allá. Entonces todo el mundo se adaptó. Ya, si te toca, porque ahí, si no, imagínese, se lo lleva también la corriente a uno. Sí. Pero sí, no, y todo se ha moldado así por lo mismo, por la crecida del río, que a veces crece pero de una manera impactante, que uno se queda. Por eso estamos componiendo eso, porque todo el río se ha llevado todo lo que ha sido la entrada a la orilla de acá. Entonces estamos en reparación para que este invierno no nos ataque tan fuerte otra vez. Hay que saber moverse por aquí, porque pasa algo tan simple como que una zona es territorio de uno y de cierto lugar para allá es territorio de otro. Entonces, si llegamos a esa esquina, probablemente nos metamos en problemas. De hecho, ahí se llama el bajo la puñalada, algo así. Entonces, para ir ahí hay que pedirle permiso a otra persona, toparnos con otras personas que no sabemos cómo van a reaccionar. Hay que saber moverse por estos lados. Hay una realidad muy impactante que no les puedo mostrar. No está permitido grabarlo, es muy peligroso, pero las zonas donde nos hemos metido, obviamente, fue con permiso de los que mandan en esas zonas. Y en esas zonas vi una realidad que yo ni siquiera conocía de mi país. Habían filas, literalmente, como que si fuera un hospital, como que si fuera un trámite público. Habían filas de personas para comprar droga y estaban los puntos ahí en la calle, negociando como si estuvieran vendiendo frutas en un mercado. Por ahí estaba leyendo que por día en estos puntos se pueden hacer 15, 20 millones de colones. Esos son como $40,000 por día aproximadamente. Ahí en esos callejones donde está la gente comprando, vendiendo, y sobre todo lo que afecta a estos barrios es el crack. Es muy barato y destruye a las personas. De hecho, que el crack está muy ligado con la indigencia. En las zonas donde la venta es muy alta, la tasa de personas sin hogar también es muy alta, y aquí se ve a simple vista. Usted va por la calle y es increíble la cantidad de personas en las aceras. Usted se mete a un charral y se encuentra casas de personas. En cualquier lote vacío que usted vea, se está metiendo gente. Es increíble el problema que esto trae. Y los niños, lastimosamente, crecen en medio de eso. Crecen viendo el punto como normal, crecen viendo a los policías como malos, crecen viendo el consumo, los indigentes, todas esas cosas. ¿Entra la policía aquí? Sí. Sí, se mete la policía. Sí, se meten a las casas, ¿sí? Y se oyen disparos a veces. Sí, claro. ¿En serio? Arriba mataron a 2 personas, los policías. Ajá. Cuando viene la policía, todo mal. Todo mal. Aquí está ella en la casa. Permiso. Buenas, ¿qué tal? Me dijeron que hay una señora aquí que me quería saludar. Hola, ¿cómo está, señora? ¿Todo bien? ¿Me puedo sentar aquí? ¿Cómo le va? ¿Qué tiene? Tengo distrofia muscular. ¿No se puede mover? No, mi hijo es el que me levanta, mi mamá, todo lo hago en la cama. Ajá. ¿Y usted ve mis videos? No, aquí trabajo, yo aquí acostada. ¿Trabaja aquí acostada? Sí. ¿En qué trabaja? Hago manualidades y pinto cuadros más. ¡Wow, señora! ¡Qué increíble que usted trabaje aquí acostada! ¿Y va, Mari?
Sí. Wow. Ella pinta, hace faroles. Wow. Señora, y usted tiene un Instagram donde la puedan buscar. En TikTok. En TikTok. Bueno, aquí les va a aparecer el TikTok. Si quieren un dibujo así. Y todo lo hace aquí acostado. Centros de mesa, todo. Ahí tengo los videos en TikTok. ¿Y qué usa usted para pintar? Ahí tengo unas pinturas que ya son viejísimas. ¿Puedo ir a verlas? Estas son las pinturas que usted usa. Sí. Ve, hagamos un trato. Yo me voy a dejar su número, su dirección o tal vez ahí a través de ella. Y yo le voy a enviar pinturas nuevas. Uy, qué bendición. ¿Está bien? Sí, claro. Y pinceles para que usted siga trabajando. Qué increíble, de verdad. Yo hago faroles que ya hacen también, hacemos manualidades. Hace manualidades también. O sea, usted decidió no quedarse en la cama, sino desde la cama seguir trabajando. Hace como 2 años me hicieron una entrevista en La Teja. Ajá, una cachetada, amigos. Esto es una cachetada en la El cara. farol que hice este año. Esto es un farol que usted hizo. Va, tráigalo, mal farol, lo tiene tía. Teini, qué historia la suya, de verdad. Inspirado, me tiene impactado, no sé qué decirle ahorita. Todo esto lo ha hecho aquí acostada con la condición que tiene. Estoy seguro que va a ser de inspiración para un montón de gente también. Gracias por recibirnos. ¡Bienvenido al Nido! Así es, un aplauso. Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que forman parte del proyecto, que hacen posible esto tan bonito, de verdad. Que lo vea todo el país y que miles de personas se inspiren, apoyen y lo repliquen en otras partes también. Gracias. Dichos, parada táctica en un lugar hermoso, de esos que nos gustan. Estamos en el comedor de la Fundación Bandera Blanca, un comedor que todos los días a las 12 del mediodía alimenta a 165 niños en condiciones de riesgo. Niños que tienen los papás en la cárcel, niños en condición de calle, que los cuidan las abuelitas, que no tienen madres, que están huérfanos. En todas las condiciones que ustedes se puedan imaginar. Incluso hay situaciones aquí de niños, si no vienen a comer aquí, no comen en todo el día. Entonces, este es un proyecto hermoso en el puro Hatillo Centro. Además, aquí hay incluso aulas. Aquí los niños tienen computadoras, hay diferentes aulas para diferentes edades. Se reciben bebés de meses que tal vez ni siquiera estaban recibiendo la alimentación adecuada. Pero lo más impactante es que todo esto se inició por el deseo de ayudar de una persona de Berlín hace 20 años, que más adelante la vamos a conocer, y todo esto lo sostiene con donaciones. Amigos, la gente dona ropa, electrodomésticos. Aquí abajo les estoy dejando el link para que ustedes vayan a ver cómo funciona todo esto, si pueden donar ropa, zapatos, cosas que funcionen. A base de eso se sostiene todo este proyecto. Incluso yo voy a donar una camiseta que van a subastar y ustedes me van a ayudar a subir el precio. Cuidado, me van a dejar mal. Vamos a ir a conocer los hogares de algunos de los niños que reciben los beneficios de la fundación, para conocer cómo es la vida de los niños en estos barrios. Entramos en los callejones del barrio Pochote. Algo impactante, nada más llegando. El río llega hasta aquí y la casa que vamos a ir a ver está por allá abajo. El río que pasa por aquí es el María Aguilar, que ahorita lo vamos a ver. Y aquí nos va a recibir María. María, bueno, tiene timbre y todo. Cámara. María, pero ¿cómo le va, María? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va está? todo? ¿Todo bien? Pura vida. Bien, gracias a Dios. ¿Qué dice? Albeiron, nombre épico. ¿Cómo va todo? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? María, pero usted tiene más seguridad que yo. Claro, es que hay que estar protegidos. Aquí hay que estar. Para tener evidencia del río cuando se nos mete. Sí, el río normalmente sube todo esto que Sí, estamos claro, aquí. acá con permiso. Acá, dígame, viene. Solo una vez ha logrado tapar el portón. Ay, Dios mío. Sí, y llega hasta aquella casita de ella primero. Permiso, María. Propio. Vamos adelante. a conocer la vida aquí en Pochote. ¿Esto de aquí qué es? Esto acá es el saloncito donde, digámosle, yo a veces trabajo con las cosas de tratamientos para el cabello. ¿En serio? ¿Usted aquí hace tratamientos? Sí. ¿Corta pelo? Sí, corto pelo, a plancho y hago tratamientos. Igual mi esposo también trabaja cortando cabello. ¿Él también es barbero aquí? Es correcto. Uy, ¿cuánto vale un corte de pelo aquí? 3.500, digámosle así, 3.500. poniéndolo barato. Porque digámosle lo que es así en San José, en el centro, vale como 6.000 con todo y barba y todo, ceja y todo. Esta parte es la cocina. Acá tengo lo que sería una mini salita. Esta es la salita. Sí, por acá sería lo que es el cuarto de Albeiron. Es el cuarto de Albeiron. Sí. María, esta casa está literalmente construida sobre las piedras del río, ¿verdad? Correcto, sí. De hecho, donde tú estás, Sí, es una piedra del río. Aquí hay una piedra del río. Ajá, Bien
Vi que en la sala había otra. Ah, ya Entonces está. el río está ahí al frente. Pero sí, correcto, ahí. Por acá, vea, le muestro una piedra, que hay una. Por acá está la otra, del lado de atrás. Acá está la otra, ¿verdad? Este de aquí, el árbol de mango, que está por dentro para que nos ayude a sostener El árbol quedó dentro de la casa. dentro de la casa, sí. No lo cortaron. No, y acá estaba, ay, ya sé. Ay, literalmente sí está el río aquí al frente. Sí, acá está. Ese es el enfrente. río María Aguilar. Sí, el río María Aguilar, de hecho, hasta acá llega cuando él crece, digámosle. Se sube por acá y se mete. Por acá eso es lo que sería el baño. Lo tenemos así porque hace poco, digámosle, lo empezamos a hacer, ¿verdad? Y no tenemos lo que sería la ducha, pero nos bañamos con eso. Agarramos y nos echamos así la agüita. Y acá igual es normal. Por acá sería lo del cuarto. Este es el patio que conecta con el de la vecina. Ah, está directamente aquí a la par. Sí, este da con el patio de la vecina acá. O sea, usted podría chismear lo que hace el vecino. Correcto, por acá. Hasta manguito le puedo quitar ahí. Lo vale manguito a la vecina, hay unas manguitas bien ricas, que son bien dulces. María, ¿y qué tan peligroso es vivir en un barrio como este? Bueno, peligroso así, pues yo diría que no sería. ¿Alguna vez la han asaltado a usted? Gracias a Dios no, nunca me han asaltado. ¿Y homicidios se dan aquí? No, que yo los haya percatado, la verdad no. Es un barrio tranquilo. La verdad que sí, siempre digámosle, y como le digo, y todos en la casita y ya cada quien en su mundo y ya. María, tiene un artista usted en la casa. Ah, es bien cantante. Me está diciendo Albeirón que quiere tirarse una pieza para todos ustedes, para todos nosotros, así que aquí se los dejo. La cámara es suya, Albeirón. ¡Ay, se mandó fuerte, Albeirón! ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Mi sola no supe de repente, la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Creo quiero salir, no puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. ¡Eso, Albeirón! ¡Eso! Ahí lo tienen. Hola, muy buenos días. Yo soy una vendedora así ambulante y para sacar adelante a la familia vendo jugos, pipas, frutas y ahí ando, bueno, cuando no hay bandera blanca, ahí ando a los chicos ahí en la carreta y para sacar a la familia adelante también. Y aquí me ayudan mucho en la bandera, si no, no podría trabajar. Ahí ando vendiendo pipas, los mangos, todas y frutas heladas. Aquí en el barrio Sagrada Familia vive Said, el estudiante más brillante que tiene en este momento la fundación. Entonces vamos a conocer dónde vive Said. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Este es el cuarto de Said. Y aquí se inunda a veces, que veo que hay Sí, a veces se trapos mete el así. agua. ¿Y por qué? Se filtra todas las aguas de allá arriba. Pero son como aguas negras o la lluvia o de todo. De todo. En los barrios del sur se encuentra la cárcel de San Sebastián. Es la cárcel que se encuentra en este momento detrás de mí. Lastimosamente, el call center más grande de Costa Rica. Yo no entiendo cómo el gobierno con tanta tecnología no puede simplemente bloquear la señal de la gente que llama allá adentro. No sé cómo no puede controlar que tengan teléfonos, chips. Yo me acerco aquí y mi teléfono no funciona, no puedo llamar. ¿Cómo es que ellos llaman de ahí adentro a estafar? Esa es una queja mía. Ya después de desahogarme, les quiero contar un tema que pasa aquí. Y es que esta es una cárcel de hombres. Al caer la cabeza de hogar, el hombre preso, pasa que las madres, las mujeres, ya sea que tratan de meterle un teléfono o traen droga o tratan de meter un arma, caen presas también y el niño queda huérfano. El niño aquí que ellos tenían, o él era la cabeza de hogar, era quien mantenía el hogar, cae preso, ya no hay quien las mantenga, la madre tiene que salir a trabajar, el niño queda solo en la casa y ha generado un gran problema en la niñez de los barrios del sur. ¿Esta fila para qué es? Para bomba, digamos, ahorita que uno viene a dejarle lo de los 15 días, que es aseo, para aseo de ellos. ¿Y qué es una bomba? Que yo veo que todos mencionan la bomba. ¿Qué es una bomba? Digamos, todo lo de aseo de ellos, papel higiénico, champú, jabón en polvo, jabón de baño, pasta de diente, si ocupan ropa. Y ¿Usted se lo lleva todo ahí? Ahí sí, separadito y adentro sí, uno tiene que llevar una bolsa nueva para meterles todo. Para poder darles champú tiene que ser así. Exactamente.
no se les puede dar el champú en el envase. No, todo tiene que ser en botellitas transparentes. Todo en transparente. Todo en botellita transparente. Igual la comida. Todo. Y tiene que tener un límite, ¿verdad? No Todo. puede estar lleno. Nada. Me dicen que usted es la que se encarga de cuidar los bolsos. De cuidar y asesorar a la gente. Usted asesora a la gente para entrar. Sí, le pasa dos dedos de perfume, 3 dedos de crema, una botellita hasta la primer raya de champú, suavitel, desinfectante. ¿Y por qué tiene que cuidar los bolsos? Porque no ingresan. Ah, no está prohibido. Por aquello de alguna arma. Ok. No pasan semillas de ninguna clase. ¿Qué cosas está prohibido meter a la cárcel? Meter, prohibido. Si usted mete un chip, va para la cárcel, para un chip de el teléfono. OIJ. Si lleva un teléfono, va para el OIJ. Se lo llevan y hasta 3 días lo permanecen allá. Cepillos de dientes y cosas así. Todo eso sí pasa, cepillo, pastas. Hay un suavitel que lo prohibieron, no lo han prohibido, pero sí a la persona que lo pasa, que es el Zuli, lo prohíbe, yo le aconsejo a la gente que mejor no lo pase porque dicen que lleva droga, que lleva cocaína, pero eso debe ser una sustancia que tiene. Prohibido meter toallas húmedas, alcohol en gel, sería eso. ¿Cuánto tiene usted de estar aquí? Tengo 14 años. 14 años de estar aquí asesorando a la gente afuera de la cárcel. ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque yo fui indigente y yo no salía de las calles porque me daba miedo que no me diera trabajo. Me recogió una fundación y salí y después me fui a vender papa, plátano, gelatina en San José y una señora me dijo que viniera aquí y aquí estoy a la fecha, gracias a Dios. Qué bendición. Hay gente que incluso entonces hace fila desde el día anterior para poder entregar. Exactamente, desde el día anterior hacen fila para poder entregar. Oigan, aquí me encontré estas muchachas que están aquí, venden manguito, venden hamburguesas, alimentan a la gente que está aquí en la fila, básicamente, porque se hacen 2 días de fila, o sea, usted le toma 2 días. 2 días y sigue entrando la fila y se sigue haciendo fila, casi es no acabar toda la semana igual. Delicioso. Obviamente la vida de estos niños, de estas personas, va mucho más allá de lo que simplemente podemos ver en la cámara o de lo que yo les puedo contar. Incluso hay cosas que no les puedo decir. Hay niños que se acercaron cuando andábamos en los barrios y me contaban que el papá vendía, como que si fuera algo totalmente normal, o que el papá tenía armas en la casa y cosas de ese tipo. Niños que no salieron aquí en cámara, que no están en el video, pero las historias y lo que se vive aquí es inimaginable. Amigos, con esta tienda empezó a sostenerse la fundación, empezó a sostenerse todo este proyecto que emplea ahorita más de 20 personas. Ya vamos a preguntar bien porque quiero presentarles a Berlín, la estrella, la que tuvo el deseo, la intención de hacer todo este proyecto realidad. Berlín, gracias por recibirnos, por la labor que hace y cuéntenos, ¿qué es esto? ¿Cómo surgió? ¿Qué es todo lo que se vende aquí? Bueno, esta es literalmente una venta de garaje. Nosotros lo que hacemos es que a través de las donaciones, porque personas nos donan ropa, juguetes, artículos en súper buen estado, nosotros las vendemos y con eso hacemos funcionar, digamos, toda la fundación. ¿Y cuánta gente emplea actualmente todo esto que usted empezó? Tengo 21 mujeres. 21 mujeres del barrio. Sí, me encanta. Mujeres que tienen historia, que algo pasó y necesitan estar acá, digamos, trabajando conmigo. Aparte les ayuda para cuidar a los niños. Entonces es una forma como ellas pueden salir adelante. Y además, ¿cuántos niños cuidan actualmente? 165 niños tenemos y tenemos jóvenes también. Tenemos todo el programa de mujeres, por ejemplo, costura. También me gusta mucho enseñarles a emprender, cómo vender, cómo hablar, cómo vestirse, cómo sonreír, que es importante. Entonces, aquí la gente, bueno, ya estoy dejando las redes, todo está ahí en la descripción, pero la gente viene y puede entregar ropa, puede entregar electrodomésticos que estén bien, juguetes que estén buenos. Todo, ve, hasta sillas, de todos, hasta telas, por ejemplo, nos donaron estos rollos de tela, todo lo que usted tenga en su casa, que usted no necesite, aquí, vea, lo necesitamos. No, y si quieren venir a comprar también. Ah, por supuesto, porque usted puede encontrar de todo, hay tesoros. Ajá, vi ropa hasta con etiquetas ahí, de ropa nueva. Todo, sí, aquí nos donan de todo y lo más importante es que gracias a esas donaciones es que podemos financiar todo el proyecto de Bandera Blanca.
que es gigante. Ya ustedes vieron un poco que hay aulas, hay alimentación al mediodía para cientos de personas, apoya a niños que quedaron huérfanos, que antes me contaba que casi es como rescatarlos de que no caigan en el narcotráfico. Sí, pues yo fui una niña tal vez que creció viendo a mi papá usando drogas y quisiera, ¿verdad?, como cortar con eso, que estos niños tengan un espacio seguro donde ellos puedan sobre todo estudiar, porque es algo que les va a abrir muchas puertas, ser niños educados, que sepan hablar, comportarse, que tal vez son cosas que en casa no pueden ver. Como vieron en Atillo hay un montón de basura. Todo este tipo de iniciativas, lo que nosotros hacemos es educarlos, enseñarles pues la importancia del amor, del respeto, valores, y eso es lo que busca Bandera Blanca. Es un programa enfocado actualmente en mujeres, niños y adolescentes y confiamos, ¿verdad?, en Dios, que siempre y cuando las personas quieran donar, aquí nosotros vamos a estar para poder asegurarnos de llevar todo el sustento a esas familias que tanto lo necesitan. Amigos, yo sé que yo no soy Messi, yo no soy Keylor Navas, pero ustedes tienen que ayudarme. Yo voy a donar esta camiseta que es una Louis Vuitton falsa que compré en un video investigando un mercado de piratería en Brasil. Ahí les voy a dejar la evidencia de que la compré allá, que la he usado en diferentes videos y se la voy a donar a Berlín. Esta camiseta Berlín la va a subastar. La subasta va a empezar en $50. Menos de $50 no vamos a aceptar. Está bueno. Ahí, de ahí para arriba, ustedes tienen que ayudarme. Vayan a las redes de Berlín, aquí les van a aparecer dónde se va a subastar la camiseta. Hagan sus ofertas, también vayan a donar y vayan a apoyar este proyecto tan hermoso. Gracias. Buena vida, Berlín. Por cierto, se las voy a dejar firmada de una vez para que ofrezcan. Valió totalmente la pena volver a Costa Rica para conocer esta fundación, para conocer esta realidad, esta otra cara que normalmente no se muestra. Es hora de seguir con nuestra gira, es hora de ir al siguiente destino. Yo sé que ustedes quieren saber cuál es, así que tranquilos, ya casi abrimos el portal y nos vamos. Antes, le quiero agradecer a la Fundación Bandera Blanca, primero por la labor que hace, después por abrirnos las puertas para conocer lo que hacen por los niños, por los jóvenes, en estos barrios que están estigmatizados, que tienen toda la mala fama, en los que además realmente se trafica muchísima droga y pasan todo tipo de situaciones. Espero que ustedes puedan apoyarla donando, trayendo ropa, trayendo artículos que se puedan vender o simplemente compartiendo este video. Recuerden que este segmento de ayudar fundaciones y demás es meramente para apoyar, para darle visibilidad a personas que ayudan personas. Ahora sí, acompáñenme al siguiente destino. Hasta la ropa perdí en el camino. Vean dónde llegamos. Se viene una serie increíble por Filipinas.